No queremos ir a otro lugar que no sea tu presencia. Sean todos ustedes bendecidos en Cristo. Qué alegría poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Sé que tu vida será edificada. Hoy quiero hablar de garantía. Al hablar de garantía estaré hablando de seguridad, de preservación, estaré hablando de resguardo, estaré hablando de confianza. A menudo la vida ha sido figurada como un viaje, y no solamente en los refranes populares, sino que también en la Biblia es ilustrada como un camino, como un sendero, como un viaje. El mismo Cristo que personificó la vida también dijo: yo soy el camino. Esto implica un trayecto. Si miramos la vida desde el nacimiento hasta la muerte, es un recorrido. Por eso, en este trayecto, al igual que en cualquier viaje que emprendemos, es necesario tener garantías. Cuando nosotros compramos un vuelo o lo reservamos, o no solamente un vuelo, sino también un viaje por el mar, por tierra, solemos procurar un seguro de viaje para que cualquier cosa que ocurra antes del viaje o en pleno viaje podamos recuperar la inversión que hayamos hecho. Pero de igual forma, cuando vamos en nuestro vehículo y nos estamos trasladando a algún lugar y sufrimos algún accidente y nuestro vehículo sufre algún daño, normalmente si estamos asegurados, sentimos la seguridad de que el vehículo será restaurado. La palabra del Señor habla de una garantía que ya muchos la tienen, pero parece que a veces se les olvida y otros no la tienen y deben procurar con diligencia tenerla. Quiero leer dos versículos de la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El versículo 14 habla de arras en relación al Espíritu Santo. No podemos entender bien lo que aquí está diciendo sin primero explicar el procedimiento del versículo 13. El cumplimiento de lo dicho en el verso 13 nos llevará a la garantía del verso 14. Quiero hablar esto porque me ha preocupado ver cómo parte de la iglesia comparte el ritmo de desesperación, de turbación, de ansiedad y de pánico que ahora mismo identifica el mundo ante esta pandemia que nos está azotando y otras situaciones que ya hemos venido sufriendo. Hay mucha inseguridad en la tierra, hay muchas malas noticias, la gente está desesperada. Nosotros como iglesia somos el referente de Cristo que ha sido dejado como luz de las naciones, como sal para preservar y sazonar la tierra. ¿Te imaginas si perdemos el rol que nos corresponde? ¿Qué sería del mundo que nos rodea? Pero también es necesario que el mundo, aquellos que todavía no han sufrido una nueva vida, no han experimentado la fe en Cristo Jesús, es necesario que encuentren esperanza y que corran a la solución que Dios nos ofrece. Aquí donde acabamos de leer, el versículo 13 da algunos detalles. Primero dice, en él. Ese él es Cristo Jesús. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Se refiere a personas que ya han creído, pero tiene aplicación para el que no lo ha hecho, pues le indica qué hacer. Lo primero que dice es, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio. En segundo lugar dice, creíste. Fíjense que antes de creer hay que escuchar el evangelio. Y escuchar el evangelio implica la predicación del mismo. Esta asignación nos fue dada a nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros como iglesia, en vez de secundar las voces de pánico,
las voces negativas que tanto están circulando en nuestras redes sociales, por los medios de comunicación, deberíamos de levantar la voz y anunciar las buenas noticias que se nos han asignado. Es el Evangelio, la esperanza de gloria de este mundo. Por eso, para que el mundo crea, se necesita predicar este Evangelio. Pero predicar el Evangelio trae consigo un compromiso. El compromiso está en su contenido. Por eso dice aquí la palabra de verdad que es el Evangelio. Esto me recuerda a lo que Pablo le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense que la aprobación de un obrero, la dignidad de un obrero, implica el uso de la palabra. El uso de la palabra tiene que ver la interpretación que le damos, la aplicación que le damos y cómo la comunicamos. Cada uno de nosotros que hacemos uso de la palabra de Dios al predicar el Evangelio, debemos saber que estamos frente a un contenido sagrado y algo que tiene un valor eterno con el cual la gente puede salvarse o puede perderse. Pero luego dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense que el Espíritu Santo aparece como consecuencia de haber creído, de haber escuchado el Evangelio. El Espíritu Santo aquí, en el sentido del sello, habla de propiedad. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. No es de él quiere decir que no le pertenece. El Espíritu Santo nos identifica a quién pertenecemos. El verso 14 entonces nos dice que el Espíritu Santo, que es sello, también es la arra. La palabra arra tuvo un uso en el hebreo, pero también fue usada en el idioma griego. Se cree que los fenicios fueron quienes llevaron esta palabra y su aplicación dentro del comercio en Occidente. Esto tiene que ver de manera estricta con la primera cuota que se da en la compra de alguna mercancía. Es el anticipo o pago inicial. A la vez trae un compromiso obligatorio de que aquel que iniciaba con la primera cuota tenía que regresar a cumplir con el saldo de la misma. Pero hay algo en lo que quiero que presten mucha atención, y es que en muchas ocasiones la demanda del comprador superaba la cantidad de la mercancía. Esto dejaba abierta la compra para que aquel vendedor pudiera completar el número de la demanda que estaba pidiendo el comprador. Esto es impresionante, porque aquí Pablo le da un uso en relación a la redención y a la obra del Espíritu Santo. La redención es vista como una compra. De hecho, el significado de este concepto tiene que ver con el rescate por medio de un pago. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Declara la Biblia: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense en la palabra rescatados. Esto es redención. Esto habla de una compra, pero luego dice, no con cosas corruptibles. Es decir, la moneda que se utilizó en esta compra no fue de oro o plata, fue de sangre. La sangre de un cordero sin mancha, y esto habla del sacrificio de Cristo. Es lo que le da valor a la obra de la redención. Si en la cruz del Calvario hubo una compra, ¿quién fue la mercancía o cuál es? La mercancía somos todos aquellos que hemos creído. Pero fíjense que el comprador fue Cristo. Cristo se fue, volvió a la diestra del Padre, pero la mercancía quedó en la tierra. ¿Por qué la mercancía habrá quedado en la tierra y no se la llevó de una vez? Sencillo,
la demanda del comprador superaba la cantidad de la mercancía. Es tan alto el valor de la sangre de Cristo que tiene poder de salvar multitudes de pecadores. En ese momento, cuando Cristo estaba muriendo, todavía no estaban todos los salvados. Es por esta razón que la sangre de Cristo sigue redimiendo a cualquiera que cree y se arrepiente. En este sentido, la devuelta de Cristo a la tierra nos habla a nosotros de la plenitud de la redención. Por eso dice, hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión adquirida somos nosotros. Somos posesión porque fuimos comprados, adquirido porque le pertenecemos, pero no se ha completado el número de los salvados. Es por esta razón que todavía seguimos predicando el Evangelio para que alguien oiga, para que alguien crea y sea sellado con el Espíritu Santo. Por eso, iglesia, tú que me estás escuchando, no es momento de alarmarnos, no es momento de preocuparnos, es momento de confiar. Esto que estamos viviendo en la tierra es solamente una pauta dentro del tiempo profético que está agendado. Hay una conclusión y es a la cual nosotros debemos mirar. Recuerda cuando Cristo iba en la barca con sus discípulos, Él le dijo, crucemos al otro lado. Iban rumbo a la ciudad de Gadara. ¿Qué ocurrió en el camino? En el camino se levantó una tempestad de viento. Se estaba inundando la barca. Parecía que iban a morir. Los discípulos se turbaron, se desesperaron, pero Cristo dormía. Humanamente estaba cansado, espiritualmente estaba confiado. La iglesia debe tener la misma postura de Cristo. Es que no habían llegado donde Él dijo que llegarían. El destino era el otro lado. La tempestad apareció en el trayecto. En el trayecto hay una tempestad ahora mismo en la tierra, pero ese no es el final. El final nuestro es glorioso. Por tanto, durmamos en esta tormenta, en el sentido de que confiemos. Debemos confiar, abandonarnos a los pies del Señor, teniendo la garantía de que el que comenzó la buena obra, Él la terminará. No debemos desesperarnos, como lo hizo aquel hombre llamado Jairo, que cuando iba a mitad de camino, rumbo al milagro de resurrección que Cristo iba a llevar a su hija, llegó la mala noticia de que su hija había muerto. Él se desesperó, pero Cristo le dijo, no temas, solamente cree. Y siguieron caminando. Es la palabra que te traigo hoy. A mitad de camino nos ha llegado esta mala noticia. Nos ha llegado esta realidad, esta pandemia que nos está azotando. Pero no temas, cree y sigamos caminando. Como iglesia, no nos turbemos. Hablémosles al mundo que está turbado. Mostremos la postura de seguridad que nos da la garantía de tener el Espíritu de Dios en nosotros, que no solamente dice a quién pertenecemos, sino que también nos habla de que aquel que comenzó la compra de la redención, Él la terminará. Este término también nos habla de la ceremonia de una boda o del proceso de una boda. Se utilizaba también cuando se establecía una relación de noviazgo en pos del matrimonio. Se le colocaba un anillo y a este anillo se le llamaba arra, porque era una garantía de que esa novia sería desposada por su novio y concluiría en un matrimonio. Cristo también es el novio de su pueblo, su iglesia, y Él volverá y habrá una gran boda. Por eso Apocalipsis capítulo 22, verso 17 declara, y el Espíritu, que es la arra o garantía, y la esposa, que es la iglesia, le dicen al novio, que a la vez es el redentor o comprador, le dicen, ven, porque es el encuentro que se aproxima sobre nosotros. A ti que todavía no compartes la fe con nosotros, todavía no has iniciado una nueva vida, escucha el Evangelio que te estamos compartiendo. Cree en Él y serás sellado con el Espíritu Santo.
Creo que el escenario que estamos viviendo te hace un llamado. Corre, esta es tu oportunidad. Y quiero orar por la reafirmación de la fe de la iglesia y por la fe de aquellos que no han creído. Señor, gracias, porque tu palabra nos trae luz y aliento en medio de todo esto que estamos pasando. Ruego a ti, Señor, por tu iglesia, para que sea reafirmada en tu verdad, reafirmada en la fe, y que así podamos caminar con la seguridad que nos da la garantía de tu Espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz, no a compartir la misma condición o la misma actitud del mundo que nos rodea. El mundo está desesperado, está lleno de pánico, está corriendo de aquí para allá y de allá para acá, mas tu iglesia se levanta gloriosa y a la vez influencia su entorno para conocerte a ti. Por tal razón oro también por aquellos que todavía no han decidido creer en ti. Oro para que sean persuadidos por tu Espíritu, para que sean convencidos de pecados, para que sean libres de las opresiones del enemigo, para que sean rescatados de la condición del pecado. Señor, trae salvación a este mundo en medio de la confusión que tenemos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén.